Se escucha. Probando. 1, 2, 1, 2. Aló, profe. Profe, ¿se escucha bien? Profe, estamos en vivo. Un podcast en vivo. ¿Hay cachado que...? ¿Te has dado cuenta cómo está la realidad? No, si al principio va a costar que nos soltemos, pero después van a ser así como conversando. ¿Has pensado en la música que le vamos a poner? No, pero se me ocurría algo así como muy suave, no sé, como un jazz. Hay una frase que me gusta bastante de Freud. Dice, tu mente no busca la verdad, solo busca protegerte. Entonces, en base a eso, en base al psicoanálisis, ¿qué opináis tú de esa frase? Está buena. Ese fue tu nivel de análisis. Está buena. Mi mente me acaba de proteger con esa respuesta. No, pero hablando en serio, ¿qué opináis de eso? Que encuentro que está súper acertado. No, en verdad no sé qué decirte, güey. Así como que esto también lo podemos ligar con... o el significado que le podemos dar quizás, es que tu mismo cerebro de alguna manera te ayuda a evitar la realidad que vivimos actualmente. Pero ¿es preciso decir que evitamos la realidad por voluntad propia o evitamos la realidad por la obligación de la sociedad y el estilo de vida que llevamos? Yo creo que una combinación entre ambas, ¿o no? ¿Cómo lo has sentido tú? Sí, yo creo que una combinación entre ambas cosas. Por ejemplo, recién cuando me hiciste la pregunta, como que intenté evadirla muy inconscientemente a través del humor, po. Que es algo que yo creo que varios hacemos. Pero como te dije, muy inconscientemente lo hice, po, que es algo que lo he hecho desde siempre y sin darme cuenta, pero ahora que lo hablamos claramente es mi mente tratando de sacarme de apuros de una situación que me parece un poco incómoda, como es que me hagan una pregunta. En que tu cerebro de verdad busca un mecanismo de defensa para no afrontar esta realidad que vivimos, que me recuerda a un capítulo de Midnight Gospel, en donde se habla de el río. Hacen una alusión de el río o la corriente con la realidad, que es un flujo que está en un constante movimiento y no tenemos forma de salir de ese río. No podemos salir de esta realidad. Podemos ausentarnos como de cierta manera, como quedarnos al borde del río aferrados, pero de alguna u otra manera vamos a tener que caer. Me parece como bastante acertado ese capítulo, el capítulo 8, se llama Desde Adentro. Oye, ¿qué tal esa serie? Está bastante buena. La empecé a ver cuando empezamos la pandemia. Antes de la pandemia trataba como de ver mucho más películas que series, pero eso era porque tenía un tiempo libre bastante acotado. Y durante la pandemia obviamente el tiempo libre aumentó bastante y comencé a ver series. Y caí en esta droga llamada Midnight Gospel. No sé si has visto algún capítulo de la serie. No, me ha salido... La he visto por ahí en página y me ha tincado verla, pero yo estoy haciendo al revés. Antes veía más series, ahora veo más películas. Como que siento que ahora tengo poco tiempo porque el tiempo que tengo libre lo uso en otras cosas. Entonces estoy viendo más películas, pero esa serie como que me ha tincado. Como que me faltaba que alguien me dijera que era buena. Oye, interesante eso que dijiste de tu realidad antes de la pandemia. O algo que me parece súper curioso es que antes uno estaba tan acostumbrado a levantarse a las 6 de la mañana para llegar a la U, al instituto que queda súper lejos. Y ahora uno tan acostumbrado desde la casa y da caleta de lata de ir, pues como que uno trata de descartarse con lo que pueda para no salir de la casa de repente, para cualquier compromiso, ya sea la universidad o trabajo, o ir a ver a alguien. Sí, me pasa exactamente lo mismo. O sea, antes hacía miles de cosas. Salía de las 6 de la mañana a la casa y llegaba 11 de la noche a mi casa. Y ahora es como pensar el que tengo que ir al instituto ya es como un trabajo bastante agobiante. El prepararme como la noche anterior, que tengo que dormirme más temprano, prepararme como comida, todas estas cosas. Entonces como que también busco el evadir eso. O sea, no sé si es que me puedo comprometer a algo antes de ir a hacer esta cantidad de cosas que antes era normal, lo hago. O sea, evito el salir, evito como estas responsabilidades que tenemos en la actualidad.
cosa que antes no podía darme ese lujo. Sí, antes era tan normal y ahora es como que uno, como decís tú, uno prácticamente tiene que mentalizarse el día anterior a que el día siguiente tenéis que salir al instituto o tenéis que pegarte el tremendo pique de 2 horas a cierto lado. Y antes uno lo hacía con tanta naturalidad y ahora de verdad uno se mentaliza, no sé, es cuático. Y también me pasa en otro sentido, no sé, con juntas de amigos de repente. Ya me gusta juntarme con mis amigos, pero hay veces que igual da lata, pues y antes uno lo hacía, pues, o como decís tú que llegabas de tu casa a las 11 o más tarde de la noche. Y igual pues de repente andaba en la micro súper tarde y ahora como que casi como que no me acuerdo de eso. Es como un sentimiento extraño, como otra vida que tuvimos. Sí, es como, de verdad, yo hacía esas cosas, ¿qué onda? Creo que dentro de la pandemia y este encierro que tuvimos que vivir, encierre obligatorio, nacieron distintas formas de estar evadiendo esta realidad, po. O sea, por ejemplo, el mismo hecho de que si no querías ir a clases simplemente no te conectabas a clases o dejabas la clase ahí como a un lado. Claro. Y no la pescabas y así. Y cumplí con el porcentaje de asistencia que en algún momento dijeron que iba a existir. Pero siento que, por ejemplo, en mi caso, estuve más pendiente del computador. O sea, si antes ya era algo presente en mi vida, ahora era algo en lo que yo escapaba de mis responsabilidades, no sé. El mismo hecho que decías tú, como de juntarte con amigos, para mí se transformó en hacer salas en Discord, juntarnos por ahí, acordar una hora, cada uno con su copete o su vicio en sus casas y carretear por ahí, por Discord. O sea, esta nueva realidad también contrajo el encontrar un nuevo método para, como, no sé si un nuevo método, sino que una nueva realidad, una realidad virtual que no existía antes. O sea, si tú te ponías a pensar como hace no tantos años, hace unos 40, 50 años, si tú le decías a alguien que iba a existir como, por ejemplo, existe también el VR chat, si le decías como a alguien que ibas a poder interactuar con otras personas, con un grupo de personas mediante realidad virtual, era como estúpido, así como una ficción de películas con efectos especiales mal hechos. Era de ñoños. Es algo, claro, y ahora es algo que la gente convive ahí, o sea, ya no solamente el tema de relaciones amistosas, sino como relaciones amorosas, se entablan en esta nueva realidad virtual, en donde también es un método para evadir la realidad que llevamos. No, que me quedé pensando que dijiste que... Bueno, esto es como que siempre existió igual, porque ahora como que justo dijiste, no me acuerdo qué dijiste, como una palabra exacta de que me hiciste acordar de cuando empezó este tema de la pandemia. Las personas se sentían, no sé si tú te acordáis, que las personas se sentían estresadas, muy cansadas por pasar mucho tiempo frente a la pantalla, pues te acordáis, la gente estaba como muy mal por eso, pues. Y yo siempre he sido alguien que juega videojuegos, ¿cachai? Que me metía a Discord, ATS, que es un programa anterior a Discord, y pasaba noches todos los días jugando. Entonces cuando llegó este tema de la virtualidad, para mí en verdad no fue como nada nuevo. Pero entiendo que para la mayoría de las personas probablemente sí es algo nuevo, pues. Fue como decís tú, la nueva realidad y se tuvieron que adecuar completamente y yo creo que ahora están muy acostumbradas y ahora está el tema de cómo salir de esto. Como decís tú, el tema del VR, de hacer relaciones más virtualmente. Y esta es cómo te sacáis, o sea, cómo te dan ganas de salir de nuevo a la calle. Pues si ya te acostumbraste a esta nueva realidad, cómo te dan ganas de salir a la calle, más encima ahora en verano con este calor, no dan ni ganas. Pues. Claro, o sea, como obviamente todo esto ya existía, pero era muy de nicho, o sea, sí. Era como muy de gamers. Solamente los gamers habitaban estos espacios y, por ejemplo, hasta el mismo Arcos creó un servidor para tener salas en donde los mismos estudiantes iban a poder tener espacios para conversar entre sí. O sea, estas relaciones humanas que tienen que existir para estudiantes primarios de todas las carreras. Imagínate, en un ámbito como es el cine, no tener relaciones humanas, no conocer a tus propios compas, es súper brígido, po.
Entonces, que una misma institución se haga cargo de esta como adaptación a esta nueva realidad, igual me pareció bastante interesante. No digo que haya sido como, wow, qué innovador. ¿Lo pero usaste todo? ¿Usaste alguna vez el Discord? Entré como a ver que estaban como las bancas. Como las bancas del patio. Eso mismo te iba a decir, te lo haces como tal y parece que es verdad. Que una sala del patio, una sala de la cafetería. Sí. Me da bastante risa y creo que a eso es como lo que se apunta con esta realidad virtual, que no es algo que comenzó a existir desde la pandemia, sino que es algo que se masificó y se adaptó como... Se adoptó, más que adaptó, se adoptó estos espacios para masificarlo a todas las generaciones incluso. O sea, por ejemplo, mi mamá antes tomar el teléfono para ella era como contestar el teléfono, llamar, claro, sacar un par de fotos, pero ahora era como aprendió a meterse a reuniones con sus compañeras de trabajo, a hacer trabajos con sus compañeras también por estos mismos métodos de comunicación, como Discord, el otro Zoom también. Zoom, todo Meet, esto como plataformas, sí. Claro. Y también, por ejemplo, a mi mamá me daba risa de que le causaba como mucha frustración primero esto de estar metiéndote al computador para meterte a una reunión cuando ella antes iba para allá, bla, 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 bla. Y después lo mismo era como cuando ya empezó a tener presencialidad, como, puta, tengo que ir para allá. Entonces, si también funciona esta nueva realidad, como te decía, funciona como una evasión completa de la realidad, una evasión de la responsabilidad, de los malestares, de quitarte de encima esos tacos, esos viajes eternos con tacos. No, y las relaciones también interpersonales con tus compañeros de trabajo o amigos, pues como decíamos al principio, cuando uno no quiere, por ejemplo, entrar a una clase o no quiere ser partícipe de la clase, ¿qué es lo que hace? Se mutea, te vaya a hacer el almuerzo, te hace el desayuno, qué sé yo, vaya al baño, haces cualquier cosa, te ponía a hacer hasta aseo. Pero ahora, no sé, por alguna situación incómoda, discutís con algún compañero de trabajo, con algún compañero de curso, con algún profe, con tu jefe, etcétera, quien sea, no te podés quedar callado, mutearte, pues mirar para otro lado, pues tenés que saber afrontar de nuevo, y eso es lo que a uno como que se le olvidó igual, pues como afrontar ciertas situaciones, pues y es cuático igual ese tema. De lo que estabais diciendo me quedo con el entablar como estas relaciones humanas, como el conocer gente nueva también, po. O sea, ahora si te metes a un server de, no sé, del VRChat, por ejemplo, y no te parece agradable las personas que estáis ahí, te cambiáis de server, claro, o te salís del juego simplemente. Pero en la realidad no puedes hacer eso. O sea, si llegaste, no sé, a un carrete o a un grupo de amigos, una junta, y no te agradó el espacio, lamentablemente vas a tener que mamarte un par de minutos si llegaste con alguna persona te para vaya poder... al lado. Claro, como encontrar una forma de evadirlo sin estar como atentando en contra de las reacciones que van a tener el resto. O sea, por ejemplo, si llegáis y te vais de un espacio, vais a quedar como el hoyo. Así, vais a tener como estas reacciones negativas en masa, cosa que no vas a tener en una realidad virtual. Claro, que es más normal. Si tuviéramos que llegar a un consenso, ¿por qué existen estos espacios como, o estas formas de evitar la realidad? ¿Por qué? Sí, no, o sea, según yo, porque de alguna manera hay que aguantar vivir, pues. como así como ya medio filosófico, así como la vida que tiene cosas buenas y malas. Yo creo que al menos personalmente la mayoría de las veces no son tan buenas, pero igual es como, no sé, es duro vivir de alguna manera, y vivir sobrio aburrido también, pues. Entonces, por último, para hacer esto un poquito más entretenido, ¿qué es lo que tenía a la mano? Estas drogas que, ya partiendo por las comillas legales, no sé, pues te tomáis un copete y ya la cuestión se vuelve un poquito más interesante, pues. Te fumáis un pito, mucho mejor, ¿cachai? Sí, pues, o sea, igual también están estas drogas legales como la benzodiazepina, que son todas las terminadas en pan. También se acentuaron durante la pandemia, pues. O sea, todas estas consultas psicológicas, psiquiátricas apuntaban a este consumo como casi obligatorio para llevar estos tipos de trastornos que comenzaron a aparecer durante la pandemia, o no aparecer, sino que se hicieron más presentes.
Sí, es verdad. Sí, muchas personas le empezaron a brotar estos trastornos, no sé, algunos que les costaba dormir después o sea, dentro de la pandemia empezó a tener problemas para dormir o gente se le desarrolló como depresión, cosas como acuáticas igual. Siento yo, o sea, creo yo que eso empezó a pasar por encontrarse solo con uno mismo. Sí. Como que empezaste a cuestionarte tus mismas actitudes, empezaste a cuestionarte tu propio ego. Empezaste a vivir contigo mismo. Y eso para algunas personas no estuvo bien, po. No, porque estaban evadiéndose a sí mismos de alguna manera, constantemente, con el estilo de vida que llevaban. Sí, mira, está interesante eso, no lo había pensado de esa manera. Como gente Sí, que de alguna manera se evadía a sí mismo. Quizás gente muy ocupada que no tenía tiempo de estar con ellos mismos, por así decirlo, y dentro de la pandemia, al convivir, quizás no se aguantaban. Y sí, pues, eso. No lo había pensado. Yo, por ejemplo, gracias también a esta gran serie Midnight Gospel, descubrí la meditación, que era algo que yo veía como muy espiritual y súper hippie, no sé. En el capítulo 8, desde adentro, te hacen una meditación guiada. Y me parece bastante interesante el cómo hacen alusión a la meditación, que podría ser algo así como que evitamos en la meditación evitamos la realidad para así poder percibir la realidad del presente, limpiando nuestro cerebro de pensamientos intrusivos, así como centrémonos en lo que está pasando en la actualidad y dejemos de lado lo que pasó, lo que hemos hecho, todo lo que hemos vivido y esta como ansiedad de lo que va a pasar. No sé si me explico. Ahí me mataste, esa weá está buenísima. No, está buena, sí, pues que así es, pues si la meditación, bueno, para eso es y sirve caleta. Como decís tú, que la gente encuentra que es algo hippie, lo mismo que el yoga. El yoga ayuda a caleta. El yoga junto con la meditación son unas weas que podías hacer solo y te ayudan mucho a ti mismo, ¿cachai? Como son para ti las weas, lo hacís solo y es para ti. Y es gratis, no sé, es bacán la wea. Creo que con eso podríamos cerrar. Cerrando. Entonces, ¿te parece si a este capítulo le ponemos irrealidad? Sí, me tinca. Bueno, entonces, cerrando el programa por acá, por mi parte Chumo, con mucho gusto, mucho placer de haber generado este espanto sonoro en sus oídos. Ojalá que les haya hecho volar el imaginario. Yo soy Alexis y nos vemos. ¿O no? O no, como signo de pregunta. Chao, chao.